Jesús. Presten atención a esto. Cuando una persona tiene un pábilo que humea o una caña cascada, eso significa de que hay personas en condiciones vulnerables que están al margen de un sentimiento de ruptura, al margen de una destrucción final. Es decir, cuando alguien está a punto de un fracaso extremo, cuando algo está a punto de ser derribado completamente, que no va a quedar nada, solamente escombros. Y cuando el pábilo está humeando, está a punto de retroceder la vida de esa persona. Y muchas veces estamos al margen de un avivamiento, no viviendo en la época provisoria de la promesa de Dios, sino viviendo en la transitoriedad de un proceso de desierto. Y al parecer el pábilo que está humeando parece que se puede apagar. Y nuestras vidas penden de un hilo que humea, de un pábilo que sencillamente da destellos de humo, pero le hace falta fuego para que ya no dé humo, sino solamente fuego, 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 poder, pasión, vivacidad, despertar, luz titilante, un vislumbre, un rayo de luz, el fulgurar de una gloria que nos denota de que algo está pasando, como el resplandor de un rayo en el horizonte que ilumina todo el campo del espectro de la tierra, que ilumina completamente el sendero, el horizonte, y plasma de que en el radio de acción fue iluminado todo el horizonte porque algo lo hizo despertar. Esto es la palabra de Dios para todo hombre, para toda mujer que esté en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret, el pábilo que humea no apagará, ni la caña cascada quebrará, porque Dios trae victoria para los moradores de la tierra, para todo aquel que cree en su nombre. Esto es gratuito. Toda persona puede recibir una bendición de Dios porque es totalmente gratis. Para Dios lo único que necesita es que alguien diga: sí, yo también quiero ser bendecido. Es la única manera de que una persona pueda ser producto de la gloria de Dios. Cuando la gloria del Señor se mete en una persona, cuando la persona le dice: ven hacia adelante, Dios, que yo te espero, te extiendo mi mano para que puedas tocarme, entonces el pábilo que humea no apagará, ni la caña cascada quebrará. No se quebrará la caña ni se apagará el pábilo, siempre quedará la llama encendida, porque para eso ha venido el Hijo de Dios, para que los débiles no mueran en la debilidad, y para que el que esté a punto de sufrir una tristeza emocional, o un quiebre emocional, o un quiebre de la decisión, cuando la fuerza de voluntad está a punto de ser quebrada, cuando la fuerza de voluntad está a punto de ser socavada, cuando está a punto de terminar esa fuerza de voluntad, entonces aparece Dios diciéndonos por la palabra, porque su palabra es vida y espíritu, y nos da vida y aliento y reflexión. Entonces el pábilo que humea no apaga, ni la caña cascada se quiebra, porque es imposible que la llama que Dios enciende a través de su palabra puede apagar el propósito de un hombre o de una mujer en la tierra. Según la circunstancia que estés viviendo en la vida de tu presente, hay una palabra que viene para avisarte de que la caña cascada no quebrará. No importa si te encuentras en una condición vulnerable, si estamos a punto de la vulnerabilidad de la vida para retroceder o pensar que ya Dios no se asoma en la ventana de los cielos para contemplar al hombre que está morando en la tierra, o la mujer que vive en la tierra, o la madre que vive en la tierra, o el padre que habita en la tierra, o la persona encargada de su familia en la tierra, o el agente principal en el entorno que rodea a tu familia. Hay hijos que se convirtieron en el hombre de la casa. Lamentablemente papá a veces no está en la casa, o algunos padres abandonan a su familia, o llega la circunstancia del deceso y una persona feneció y ya no está en el plano terrenal. Entonces le toca al hermano mayor hacerse cargo de la casa, sacar la cara por la familia, ser la persona en los cuales los demás
se dejan liderizar porque alguien tiene que formar la figura paterna, porque cuando la vida se pone dura alguien tiene que ser el padre de la casa, porque cuando las circunstancias aprietan alguien tiene que tomar el liderazgo de la casa, de ser el proveedor, el consolador, el consejero, el que tiene la palabra que puede equilibrar las emociones de todas las personas que habitan en una casa. Por eso Dios nos deja una palabra de que el pábilo que humea no apagará, ni la caña cascada quebrará, hasta que saque a victoria Dios el juicio en nuestras vidas. Sé que muchas mujeres y muchos hombres se encuentran en circunstancias de que sus pábilos están titilando y piensan: ¿será que hasta aquí se acabó la llama del pábilo que sostiene mi vida? ¿Será que mi vida quedó solamente allí, en un pábilo que está solamente dando humo? ¿O que la caña que sostiene los fundamentos de la fuerza de mi casa se quedará ahí quebrándose porque el peso del techo fue muy fuerte, porque los cimientos de la casa pesaron más de 10 toneladas y la caña cascada puede quebrarse? Hay una promesa de Dios para el hombre y para la mujer, para los matrimonios, para las personas que aspiran, que sueñan, para el que emprende, para el que quiere salir adelante, para el que quiere graduarse, el que quiere una meta en la vida, el que quiere ser alguien en la vida, el que todavía no se ha cansado de soñar, el que quiere abrir una puerta mejor de todas las que ha tenido abierta en la vida. Cuando queremos mejores cosas para nosotros, una provisión mejor, una circunstancia perfecta, un lugar más idóneo, ideal, algo que se abre en el espectro de nuestras vidas para la gloria de Dios, para que nuestras vidas mejoren, para que las situaciones sean mejor, para que nosotros seamos resaltantes, repuntantes, que somos personas sobresalientes en el área donde te desempeñes en esta tierra, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor va a recibir la fuerza de que el pábilo que humea no apagará, ni la caña cascada quebrará. Esa es la promesa del Todopoderoso. Dios le promete al hombre y a la mujer de que no todas las cosas están perdidas. Siempre habrá un lugar de gloria para ti en el sendero de Dios, porque el pábilo que humea no apagará, ni la caña cascada podrá quebrarse. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, sigue ayudando, Señor Padre, a todo hombre y a toda mujer en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea un aliento, una pasión, que sea lo que despierte lo de adentro, el ser. Sabemos que la palabra de Dios despierta todo lo que está en la profundidad del ser humano, del alma. Esta palabra puede tocar el espíritu, la parte almática, el subconsciente, todo lo que está por dentro. Aún el propio cuerpo y las fibras del organismo, las moléculas de la piel, pueden recibir lo que el poder de la palabra de Dios puede hacer. El pábilo que humea no apagará, ni la caña cascada quebrará, hasta que saque a victoria, a juicio. Así es Dios con nosotros, es una promesa. Tú puedes sentirte como al límite de algo, puedes sentirte al límite de la vida, al límite de la circunstancia del presente. Pero el Señor dice: no importa que el pábilo esté humeando, no apagará. Y si la caña se quiebra, si la caña se casca, no quedará completamente rota, sino que solamente será el vestigio de que hay algún problema, pero hay solución. Esto es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuántas veces mi vida no estuvo en un pábilo que humea? ¿Cuántas veces la circunstancia de mi vida estuvo ahí? Una caña cascada, casi todo el tiempo viviendo al límite en la vida, incluso dado por desahuciado, dado por perdido, siendo el desecho de las esperanzas de muchas personas. Pero todavía Dios tenía para mi vida una palabra: la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Sí, ministerios,
mujeres, hombres, llamados, jóvenes, personas que Dios le ha hablado en toda la vida. Y tal vez esa esperanza de esa palabra quede ahí como un humito, como algo que se está quebrando. Pero dice Dios, según su palabra, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que la caña cascada no quebrará, sino que seguirá en una flama y en un fuego y una pasión desbordante. Así pensamos muchas veces que nuestras vidas están a punto de ser quemadas, que nuestras vidas están a punto de fenecer, de estar al borde, de terminar como una caña cascada, como algo que está al borde de la rotura. Pero para Dios, en su poder y en su misericordia, ninguna persona con un propósito en la tierra puede fenecer. Todo ministerio, toda vida, toda promesa de Dios, todo lo que se nos profetizó en un principio de nuestra vida ministerial, todo lo que Dios anunció en el principio del llamamiento, las palabras primeras, las primeras profecías que escuchamos, que parecían cosas imposibles de cumplirse, para Dios ha sido el pábilo que comenzó a humear. Fueron las primeras palabras que encendieron la pasión y el fuego por algo, el deseo de avanzar, el deseo de ver una victoria. Así hemos comenzado, como un fuego, como una llama que comenzó con algo pequeño, pero ahora vemos el milagro de Dios provisorio y el altar sigue manteniéndose encendido, la promesa sigue manteniéndose encendida, nuestros corazones siguen sintiendo el fuego de la devoción a Dios, de que no ha sido fácil recibir este llamamiento, un llamamiento ministerial, el cambio de Dios para tu familia, cuando Dios te llamó para ser alguien auténtico, diferente, para ser la persona que haga la diferencia, para servir de punto de referencia y transformación en nuestra familia. Cuando Dios llamó a un hombre y a una mujer para hacer la diferencia en todo el entorno que te contempla, en ese llamamiento de Dios del Todopoderoso ha venido una palabra como llama, como fuego, como poder. El poder de Dios ha venido con todo a nuestras vidas. Ha venido para traer la gloria de Dios. Ha venido para traer la llama encendida, para glorificarse en medio de las circunstancias, tiempos, en temporadas difíciles. Ha venido la palabra de Dios para ser el ancla y para mantenernos con vida. Dios te bendiga, mi hermana Cleide Yández. Que Dios pueda bendecir a toda persona en el nombre de Jesús que se acerca a encontrar una reflexión en la palabra, una vida, una esperanza, la redención por la palabra, la conquista, el momento del denuedo, el momento del consuelo, la sabiduría del Todopoderoso, el avivamiento de nuestras vidas. No hay nada más lindo que escuchar que en nuestras vidas Dios todavía apuesta por nosotros. La circunstancia de Dios para nosotros es sencillamente confiar, aunque las fuerzas disminuyan o las circunstancias se bajen. Siempre, siempre habrá un perdón, una llama, una esperanza, el pábilo que humea, la gloria de Dios, la caña cascada, el reflejo de esa promesa de Dios para nosotros. Es el ministerio del Señor Jesús. Persecución constante, fariseos por todos lados, tentaciones para ser prendido en una falta, para disminuir su ministerio, su propósito, su vida. Y el Señor le respondió una palabra a esta multitud diciendo: siempre me han perseguido para enterrarme, para matarme, pero no han podido, porque es cuando Dios quiera, no es cuando la circunstancia quiera, no es cuando los fariseos quieran, no es cuando los demonios quieran, no es cuando el adversario y el maligno diga. Es que si Dios dijo que el pábilo que humea no apagará, entonces no apagará.
Si Dios dijo que la caña cascada no quebrará, entonces no la vamos a ver quebrar. Yo te sostendré con la mano, dice la palabra de Dios. Y las circunstancias jamás van a poder colidir ni chocar para apagar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí hay muchas personas que a través de estas palabras sus espíritus y sus almas están agarrando fuego y sazón. Están sintiendo por dentro que es Dios que le está hablando a través de un ser humano. Porque Dios habla a través de sueños, a través de su palabra, a través de ángeles, visiones, revelaciones, de diferentes formas. Dios puede comunicarse con el ser humano, pero también Dios habla a través de personas escogidas con un ministerio, con un llamado para transmitir la palabra de Dios. Y las palabras serán como clavos y aguijones. Las palabras serán como clavos y aguijones. Las circunstancias serán poderosas, porque la palabra de Dios nos va a sostener en fuego y poder. Muchas mujeres de Dios se van a levantar en esta tarde en fe, y muchos hombres de Dios se van a levantar en fuego. Muchas personas se van a levantar con una fe proactiva, una fe eficaz, viva y poderosa, porque Dios le habla al hombre de nuevo. De nuevo se comunica Dios con el ser humano. Desde el cielo hay una comunicación. Ustedes saben que los presidentes tienen diplomáticos y cancilleres, y Dios tiene hombres escogidos para anunciar sus propósitos, sus palabras, sus proyectos, sus planes, sus intenciones. Lo que Dios determina al presente y lo que Dios determina al futuro ha sido por la palabra de Dios. El pábilo que humea no apagará, ni la caña cascada quebrará. Todo hombre y todo género de lengua, milagros de visiones, oídos espirituales, sentimientos abocados a la fe cristiana, el fuego y la pasión de Cristo, la devoción, el aliento, la misericordia, el amor propio, el amor a Dios, el amor a todo lo que Dios nos ha entregado. Viene una gloria poderosa para nuestras vidas. Tómalo, el pábilo que humea no apagará. Toma y recibe. La caña cascada no quebrará. La gloria de Dios en tu vida va a hacer florecer todo lo que toques, todo lo que pienses, todo lo que venga en tu vida, y todas las personas que se te atraviesen por el camino van a ser tocados por la gloria, el poder, la redención, el cambio, lo que la gloria de Dios hace en la vida de un hombre. Las personas que están a tu alrededor tienen que notarte, porque los cristianos no pasamos desapercibidos. Las cristianas no pasan desapercibidas. La persona que tiene a Dios tiene que hacerse notar. Las personas tienen que saber de que hay un Dios de gloria en el cielo que está hablándole al hombre a través de ti. Las personas tienen que entender de que el pábilo que humea en tu vida no puede ser apagado, ni la caña puede romperse. Matrimonios, hogares, propósitos, planificaciones, negocios, emprendimientos, sueños, carreras universitarias, toda pasión que la coloquemos en el nombre de Jesús, vamos a recibir la fuerza para poderlo lograr. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que el fuego de tu espíritu pueda venir en el corazón y en la mente, y que una persona pueda recibir la formación del fuego, y que podamos reactivarnos en este poder sobrenatural que desciende del cielo. Te pido en el nombre de Jesús que toda mujer y todo hombre reciba la impartición del cielo en el nombre de Jesús a través de la fe. Que esta palabra sea vivacidad en el corazón del hombre adentro, en las circunstancias invisibles, lo que no podemos ver. El Espíritu Santo va haciendo dentro del cuerpo y del alma, en los corazones. Dios sigue haciendo en el pensamiento, renovando el entendimiento y la mente del ser humano. Hoy los pensamientos cambian para bien. Hoy la preocupación se va, la ansiedad, la tristeza y la depresión se va por la borda. Porque el Padre Celestial tiene cosas nuevas para nosotros. Todas las cosas negativas las vamos a sustituir por la palabra de Dios. Vamos a empezar a hablar en un lenguaje de fe. Las personas que estén sufriendo enfermedades van a decir: voy a ser producto y resultado de la manifestación de un milagro sobrenatural que va a cambiar a todas las personas que me conocen, porque a través de mi testimonio vamos a causar un terremoto espiritual y toda la atmósfera tiene que cambiar, tu familia tiene que cambiar, tus amigos tienen que cambiar, los conocidos tienen que cambiar, todo lo que te pase va a tener que ver con ellos.
Todo lo que te ocurra va a tener que ser noticia en las personas de tu familia, en las personas de la atmósfera que te rodea, en las personas que están alrededor, en el entorno. Todo lo que te pase va a tener que ser noticia. La gloria de Dios va a tener que ser noticia en tu casa, porque Dios lo hace notorio antes de que acontezca. Pronto saldrá a la luz milagros sobrenaturales de Dios, porque Dios te hará como testimonio y testigo para todas las personas de tu casa, de tu bienestar, de la familia, del trabajo, los que rodean tu vida, el vecino. Toda la gente va a tener que observar tu vida para darte como referencia de conmoción espiritual, de cambio y de renovación. Para eso Dios ha hablado al ser humano, al hombre y a la mujer, para que sean agentes transformadores, generadores de fe, personas que generen un cambio, que cuando te vean en la comunidad digan: aquella es la mujer de cambio, la mujer que me inspira, la mujer que me hace creer, la mujer que me promueve a creer en aquello que ella ha creído. Quiero la misma fe que tiene, porque esa fe le está dando una vitamina a su alma, a su espíritu. Ha cambiado su personalidad, su forma de creer, su forma de vivir. Es la mujer que aumenta la fe en la comunidad, en la familia, en los amigos, en todas las personas que rodeen. Dios está buscando a un hombre que sea agente transformador. Dios está buscando a un hombre que sea la referencia de cambio para sus amigos, para el entorno, para las personas que lo contemplan, que lo ven, para todo aquel que puede contemplar tu vida. Ellos están esperando de que tú seas el que le inspire a seguir a Cristo, porque la fe que Dios nos ha dado es para nosotros sentido de reflexión para otros. Todo aquello que tú recibas por parte de Dios va a tener que saberlo la comunidad. Todo lo que has recibido de parte de Jesucristo va a tener que saberlo toda persona que rodee tu vida, porque el Todopoderoso tiene pensamientos de gloria para nosotros. Toda mujer, todo hombre que esté en este lugar tienen que entender de que Cristo Jesús ha venido para que sean agentes transformadores en todo lugar donde se confíe, donde confíen en usted. A donde Dios te coloque, donde te abran las puertas, donde te digan: ven a tomarte un café conmigo, vamos para aquí, vamos a caminar al parque. Cuando ellos te inviten, tienen que saber que la gloria de Dios está sobre tu vida y que eres agente transformador del poder de Dios en la tierra, embajadores del poder de Dios, personas que hacen la diferencia. Todo hombre y toda mujer de esta tierra tiene que ser testimonio proactivo de la gloria de Dios. Toda persona que tenga a Cristo en su corazón tiene que ser testimonio proactivo de que la gloria de Dios tiene que sacudir, hermano, a todo aquel que te observe, el que te mire, el que te tenga como punto de referencia. Toda persona que se llegue a ti, hermano, tiene que recibir un corrientazo de gloria. Toda persona que se acerque a ti tiene que recibir un terremoto espiritual. Las personas tienen que saber de que de ti sale la palabra de Dios, de que no estamos aquí para ser espectadores como el mundo se va dando, sino que estamos para cambiar la circunstancia. Si la tierra se está moviendo hacia un lado, nosotros tenemos que hacer fuerza para que el mundo no se halle en el pecado consecutivo. Eso es lo que hace una persona cristiana en las redes sociales. Una cristiana en las redes sociales es la persona que dice: no me gusta lo que está haciendo aquella persona, le voy a comentar: lo que estás haciendo desagrada a Dios. Mire, el cristiano es la piedra en el zapato del pecador. Cuando la sociedad se vaya a la borda, cuando la sociedad se vaya perdiendo y cuando las tinieblas cubran la tierra, entonces los cristianos somos las personas que llegan a incomodarla a las tinieblas. Empezamos a decir: la palabra de Dios dice que las groserías no pueden salir de la boca de un ser humano. Y las personas van a decir: oye, pero ¿qué le pasa a este hombre? Me está aguando la fiesta. Es una persona que no va a la línea de lo que yo estoy haciendo. Es una persona que ha venido a incomodarme. Y así es la persona que tiene a Dios por dentro. No se puede esconder, porque somos agentes de cambio. Somos personas que cambiamos la atmósfera. Cuando alguien es invitado, cuando un cristiano lo invitan a cualquier lugar, esa persona habla diferente, piensa diferente, mira diferente, actúa diferente. Es una persona que sabe quién es, sabe quién lo ha llamado y también sabe hacia dónde va. El que tenga a Cristo en su vida, en su corazón, sabe lo que Dios le ha dado. Y somos personas que causamos una conmoción en cualquier lugar donde llegamos. Por eso quiero decirte en el nombre de Jesús:
Lo que Dios dijo hacia tu vida se va a cumplir completamente. La profecía de Dios no es para alegrarnos en los días de otrora. En el tiempo del principio de la profecía que se nos anunció para nuestra vida, no es que Dios nos vino a alegrar de un momento nada más. No es una palabra que como cliché cae bien o entona bien. No es un argumento para alegrar el momento de una circunstancia de tristeza. Una palabra profética de Dios para un ser humano es la fe proactiva delante del presente que se recibe la palabra, delante del futuro que va a ser cumplida la palabra, y borrando toda tragedia, pasado, trauma del pasado. Es decir, que la palabra de Dios limpia al hombre en todas las esencias, en todas las etapas, en todos los ángulos, en todos los matices, en todos los prismas, en toda circunstancia, converge en todo lo del hombre. La palabra de Dios irradia desde la profundidad de adentro hasta la profundidad por fuera. Cuando una persona tiene a Cristo en el corazón, cambia hasta su forma de vestir. Cuando una persona tiene a Cristo en el corazón, cambia hasta su forma de comportarse en el mundo exterior. Cuando una persona tiene una comunión con Dios, tiene una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, totalmente la vida le cambia para siempre. Es decir, que hay personas que han sido instruidos por experiencias de otras personas, pero el que recibe la palabra de Dios, Dios te bendiga, hermano. Ese es el regalo más chistoso que yo he visto en TikTok. Dios te bendiga por eso. La papa. Bueno, hermano, bendiciones para tu vida, para todos. Pero estábamos hablando de que hay personas que han recibido un testimonio de otros, pero otros hemos visto una experiencia sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y esa es la circunstancia que nos hace ser diferente a otras personas. Mi hermana Yende, mi hermano Anthony Méndez, mi prima Meli, mi tío Omar que está por ahí, a todos los que estén ahí, discúlpeme si se me escapa un nombre, a todos los que están en este lugar. Lo que nos hace ser diferentes es que hay personas que han recibido el diálogo del testimonio de algo que leyeron de algún folleto, en alguna circunstancia de un libro, de algo que pudimos leer de otro. Pero la diferencia de un cristiano de verdad o de una cristiana de verdad es cuando esa mujer o ese hombre recibe una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo y comienzas a hablar de tu propia experiencia. Comienzas a hablar de lo que viste que no puedes explicar. Porque una experiencia sobrenatural de Dios elimina toda cosa de la tierra. Hay personas que lo que le hace falta es una experiencia con el Espíritu de Dios para cambiar para siempre. Personas que están lidiando con ataduras todavía y lo único que necesitan es una experiencia sobrenatural con Dios. La mejor oración que puede hacer una persona, un cristiano en este tiempo del presente del año 2025 es decirle a Dios: Señor, dame una experiencia contigo para yo no vivir de los testimonios de otro o de lo que he escuchado de otro o lo que he visto de otro, sino dame una experiencia contigo para yo poder vivir y hablar de aquello que tú me vas a impartir. Entonces, toda mujer y todo hombre en este lugar, desde hoy en adelante, va a pedirle a Dios: dame una experiencia, y una experiencia va a cambiar todo lo que he aprendido hasta ahora. Todo. Tu vida va a cambiar para siempre. Desde ahorita, con una sola palabra de petición: Dios mío, dame una experiencia. Ya no quiero vivir de lo que otros me dijeron, sino que quiero una experiencia. Y esa experiencia me va a hacer un cristiano diferente. Voy a convivir como un cristiano diferente. Una experiencia cambia todo. Una experiencia te hace nacer de nuevo en el instante. Hay personas que han escuchado de Dios. Hay personas que han leído cosas en la palabra de Dios, pero todavía no han tenido una experiencia con ese Dios que están leyendo. Es decir, que el versículo se ha convertido en una letra que ves, pero todavía la letra no ha saltado a tu espíritu para poder vivir una experiencia con el Dios que estás leyendo.
No es lo mismo leer la Biblia que tener una experiencia con Dios. Y por eso he venido a retarte y a desafiarte a hacerle esta oración a Dios. Esta palabra, mire, esta palabra es fuerte. Una vez escuché una palabra de Dios que de la palabra casi que vomito. Fue algo muy fuerte. Me recuerdo que fue una palabra que me estaba dando Dios a través de un profeta, a través en aquel momento no existía el WhatsApp, no existía TikTok, no existía YouTube, no existía nada de eso. Fue una palabra por un mensaje de texto. Acá en Venezuela había una red, bueno, todavía existe una red llamada Movilnet, donde se daba un plan de comunicación que se llamaba Habla Pegado o algo así. Y yo estaba pagando ese plan y mi celular sonó, tic, tic. No había WhatsApp, no había Facebook, no había TikTok, no había red social, no había YouTube, no había Twitch, no había Twitter, no había nada. Éramos totalmente solamente mensajes de textos y llamadas. Y en aquel momento se me acerca en el celular 2 mensajitos. En aquellos mensajitos había una palabra de Dios. Y lo que Dios me estaba diciendo es esto. Dios me estaba diciendo, ni siquiera había Messenger, ni siquiera había Hotmail. Pero en el mensaje de texto Dios me dijo, ¿acaso se te ha olvidado todo lo que te he enseñado? No ha sido mi culpa. Entonces cuando Dios me manda a través de aquel profeta un mensaje de texto, casi que vomito en seco. Me recuerdo, yo estaba en una parte que aquí en Venezuela le llamamos batea, que es donde se lava la ropa, donde las personas lavan el pantalón, la camisa, las medias, los zapatos. Entonces yo estaba ahí en la batea y de repente suena el celular con 2 mensajes, tic, tic. Y cuando yo empiezo a leer lo que decía la palabra que me estaba hablando aquel hombre, me estaba diciendo, así me dice Dios que te diga, ¿acaso se te ha olvidado? ¡Wow! Era que yo venía orando antes de llegar a la casa y estaba pidiéndole a Dios una respuesta. Y mientras estaba preguntándole algo, el cielo habla cuando un ser humano le pregunta. Hermano, tenemos un Dios que responde. Por eso es que no es lo mismo leer a un Dios que tener una experiencia con ese Dios. No es lo mismo vivir del testimonio de que alguien te cuente, de que tú le digas, Dios mío, yo quiero tener un testimonio, dame una experiencia. Y esa experiencia es la que me tiene acá, predicando por estas redes sociales, por todo lugar que se preste un medio de comunicación para emitir. Si a mí me dan un micrófono o cualquier lugar, hasta en las bucetas he predicado, en las cárceles, en los sitios donde compran las personas ropa, que hay un sitio que se llama mercado, donde las personas compran mucha ropa, eso se llena de gente. Bueno, ahí mismo he predicado también con parlantes. Las personas empiezan a ver la palabra, hermanos, hacen una rueda gigante de gente y es bonito, hermano, la predicación presencial. Pero por todos los medios de comunicación, ya que el mundo ha cambiado, a través de estos medios de comunicación ahora tenemos una línea constante, estamos como en un vínculo, tocados. Es decir, que estamos conectados aunque estemos en distancias de otros países, ya que las redes sociales no miden de frontera. Tú puedes estar en la comodidad de tu cuarto, en un colchón, sentado en aire acondicionado, tranquilo. Puedes estar en la parte del patio, en el trabajo, en cualquier lugar de la tierra o en la playa. Y con tu celular tú puedes comunicarte con alguien que esté sintonizado con Dios. Porque a través de estos medios del TikTok no solamente hay una predicación de alguien que aluda la palabra de Dios, sino que hay muchas personas haciendo otro tipo de mensajes con contenidos seculares, en donde hay cientos de canales. Pero siempre que una persona decide el hecho de escuchar la voz de Dios, siempre te va a buscar una transmisión donde se esté hablando del Espíritu Santo. Es decir, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, para eso Dios nos ha llamado en la tierra. Para ser agentes transformadores del cambio. Para ser personas como faro, para que otros sean iluminados por el poder de Dios. Es decir, que nuestra estancia en la tierra no es sencillamente una casualidad de que estamos vivos por estar vivos. Estamos vivos para causarle un dolor de muela a las tinieblas.
Así de sencillo. Hemos venido aquí para hacer la piedra en el zapato del que hace maldad en la tierra. Para eso Dios nos ha levantado. Esa es la diferencia del cristiano en la tierra. Ser la piedra del zapato que causa dolor en los talones del diablo. Para eso estamos acá en este lugar. Pero yo he tenido guerras para transmitir por el TikTok. He tenido luchas espirituales en la casa donde vivo para no predicar más. Pero cuando yo veo esas guerras tremendas, he visto demonios, he visto personas, me han hablado, hermano, me han hablado demonios a que no predique más, a que me amedrente, a no llevar la palabra de Dios, a dejar de transmitir la escritura, a olvidarme de esto. He vivido una guerra en todas estas veces que hemos predicado por el internet, pero siempre hay alguien que no deja que el pábilo se apague. Y el pábilo no se apagará, ni la caña cascada quebrará, hasta que saque a victoria el juicio. El pábilo que humea no apagará, ni la caña cascada quebrará. Entonces, como Dios nos tiene así como esta palabra de esta tarde, para que el pábilo que humea no se apague, ni para que la caña cascada quiebre, somos agentes proactivos de la manifestación de Dios a la tierra. La campana que suena, la trompeta que suena, somos las personas que tienen la nota que discordia con el mundo. Ustedes saben que en la música hay algo que se llama la discordia. La nota discordante es cuando una persona está cantando con diferentes instrumentos, pero alguien se equivoca y los que estaban tocando dicen: ya va, hay alguien que no está en la nota, y empiezan a mirar quién es la persona que no va al ritmo del director. Así somos los cristianos en la tierra. Cuando el mundo entero anda en el pecado, en la promiscuidad, en la maldad, cuando el mundo entero anda escuchando canciones que contaminan el oído, cuando la sociedad se está yendo por el precipicio por tanta maldad, pecado y oscuridad, entonces viene un cristiano diciéndote: eso no es así, a Dios no le agrada lo que está diciendo. Y las personas dicen: wow, esta persona no está con nosotros, no está en la armonía. Es alguien que nos causa discordia. Sí, para eso ha venido el cristiano en la tierra, para causarle un dolor de cabeza al diablo, para causarle un dolor de muela a los demonios. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, cuando caminaba en el tiempo de Jerusalén, en Israel, caminaba por Decápolis, por Gadara, caminó por Galilea de los Gentiles? Y aquellos hombres que practicaban el pecado, como los saduceos, como los fariseos, como los que cobraban tributo, como los republicanos, como los publicanos, perdón. Estado portuguesa, mi hermano Edgar. Aquellas personas que estaban en el tiempo de Israel, mientras el Señor Jesucristo pregonaba la palabra de Dios, era la piedra en el zapato. Era una persona incómoda, mi hermano, tanto que lo querían aniquilar. Estaban buscando manera de callarle la boca a aquel hombre que hablaba como nunca antes alguien había hablado en la tierra. Estaba aquel hombre pregonando una palabra que le incomodaba a los políticos, es decir, era alguien que iba en contra de la corriente. Era una persona que estaba totalmente incomodando a una sociedad que iba por el pecado, que estaban sumergiéndose en una circunstancia de derrota, que iban rumbo a un precipicio. Pero había alguien que hablaba diferente, que pensaba diferente, a alguien que estaba haciendo la piedra en el zapato. Y de alguna manera aquella multitud estaba ya cansados ya de aquel hombre que le decía el pecado al pecado, pecado. Era la persona que incomodaba en el mundo de las tinieblas, hasta que lo crucificaron. Un día Juan el Bautista levantó su palabra contra un gobernador, y aquel gobernador le mandó a quitar la cabeza porque su esposa, y él le decía: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y su esposa le dijo: aquel hombre que habla mal de nosotros es el que queremos que ya no esté. Tráeme entonces la cabeza de ese hombre en esta bandeja. Y yo quiero decirles en el nombre de Jesús que cuando los cristianos no son atacados es porque no estamos haciendo las cosas correctas. Que cuando el cristiano no le hacen la guerra, cuando el cristiano pasa desapercibido, es porque no estás corrigiendo lo malo. Por eso tenemos que implementar este método a través de la violencia del espíritu,
porque Dios necesita personas agresivas en este momento del presente del año 2025. Ustedes no están viendo que los pecadores están más violentos que la verdad, y nunca la verdad va a estar por debajo de la mentira. Es imposible. Siempre la luz hace que las tinieblas retrocedan. Entonces, una palabra de un predicador en este tiempo de la historia causa noticia. Cuando una persona dice: no es lícito que un hombre esté con otro hombre conviviendo en una casa, no es lícito que una mujer se agarre de mano de otra, no es lícito, no es lícito, no es lícito. No le agrada a Dios, no le conviene al ser humano, no es algo que va a bendecir a las generaciones que vienen, no es algo que va a bendecir a los niños, es algo que le desagrada a Dios. Hay un juicio plasmado delante de Dios. Dice la Escritura que abominación es ante los ojos de Dios un varón que se eche contra otro varón, asimismo de una fémina con una fémina. Creo que el cristiano es la piedra en el zapato de la sociedad oscura, de la sociedad de tinieblas, de la sociedad que se opone a la verdad, de la sociedad, oh gloria a Dios, que se opone a la justicia del cielo, de que se opone a los pragmatismos de Dios, a los estatutos del Cordero. La gente quiere hacer sus propias leyes, pero solamente Dios le dio una de las tantas leyes a la naturaleza, la capa de ozono, para que proteja la tierra de los rayos ultravioleta. Y cuando el hombre, a través de los combustibles fósiles ha hecho destrucción de esta ley sempiterna, que es la capa de ozono, entonces estamos sufriendo huracanes. Entonces en Venezuela llueve por todos lados, hay desbordamiento de los ríos en el estado Cogede, en el río Orinoco hay crecida alerta roja, hay inundaciones por Guanare, hay inundaciones por Mérida, por Barinas, por Guárico, por San Fernando de Apure. Es decir, cuando el hombre traspasa la ley de Dios, entonces la propia naturaleza le hace entender al hombre de que el hombre no puede reorganizar lo que Dios estableció con una ley eterna. Y ese es el problema del mundo. El mundo está queriendo crear sus propias leyes, y el Señor dice: no es así, no es así. El Dios de la familia es el que tiene la última palabra, y cuando Dios dice que un hombre con una mujer tienen que convivir juntos porque es la idea de Dios, entonces eso es la ley eterna. Porque Dios es el que tiene la última palabra de la conformación de la sociedad y la existencia de la humanidad. Dios estableció que un hombre y una mujer procreen y se multipliquen y sean bendecidos. Y todas esas personas que ustedes saben de qué es lo que estamos hablando, están yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces esas personas van a sufrir las consecuencias de la determinación del cielo. Abominación a los ojos de Dios es eso. Y cuando algo es abominable delante de Dios, nada bueno acontece. Es decir, que el mundo entero está viendo cómo el Todopoderoso está anunciando en la tierra de que debemos someternos a los ideales y preceptos, conceptos de Dios. Por eso, no dejes que el pábilo se apague, no dejes que la caña cascada quiebre. Eso es lo que Dios te ha dado como responsabilidad de tu vida. Sabemos que la Escritura dice de que tenemos dones y tenemos que multiplicar los dones. Eso significa que cuando un hombre recibe en su conciencia, o una mujer recibe en su conciencia de que tiene algo que decir, de que tiene un argumento que puede salvar la vida de niños y de generaciones enteras, no podemos quedarnos inertes en un acto de omisión y no hacer nada, sino que nosotros tenemos que ser la voz de Dios en la tierra. Hay muchas personas acá en este lugar que desde hoy en adelante van a sentir un peso de responsabilidad, de decirle a la gente que esté en una reunión, cuando estén hablando de eso, dice que esto no está correcto, esto no está bien. Yo no voy a ser partícipe de esto, yo no voy a callarme. Yo no voy a ser partícipe de algo que esté destruyendo al ser humano, al hombre. Hay personas, hermanos, que tienen que levantarse y empezar a decirle que no a las cosas. Hay personas que tienen que empezar a levantarse, hermano, y decirle: eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Cuidado, esas cosas son negativas. Esas cosas mantienen una condición negativa de la autoridad del cielo a la tierra. Y lo menos que queremos es problemas con Dios, hermanos. Miren, nosotros ya tenemos suficientes problemas.
Hay camiones de problemas, hermano. No queremos más problemas, mucho menos con el creador de la tierra, hermano. Tengamos cuidado. Que el mundo no nos confunda. Lo que está pasando en el mundo no es agradable delante de Dios. Y todo aquel que se quede callado va a ser partícipe de eso. Todo aquel que deje de hacer lo correcto delante de Dios va a pagar las mismas consecuencias que el pecador que lo hace. Porque Dios nos ha llamado a eso, a reprender las cosas que no están correctas. Por eso es que la maldad ha aumentado en la tierra, porque la iglesia se ha quedado en silencio, porque la iglesia ya no se queja de las cosas. ¿Quién se va a quejar de lo malo si no es la iglesia en la tierra? ¿Ustedes creen que un narcotraficante o varios van a renegar de las cosas que están incorrectas en la sociedad? Eso no les importa ni siquiera la vida de ellos. Pero nosotros, que somos hijos de Dios e hijas de Dios, sí nos importan los conceptos de Dios en el ser humano, porque para eso es que estamos llamados, para causar una conmoción, un cambio de forma, para que el timón de los barcos cambie en el cursor, para que la dirección del tren cambie el cursor, para que la humanidad cambie el cursor, para que el vehículo cambie de dirección hacia donde va. El cristiano tiene que hacerse notar en el mundo. Tenemos que ser personas, hermanos, incómodos a las personas que practican el pecado. Tenemos que ser personas incómodos para ellos. No podemos ser cómodos para ellos, tenemos que ser incómodos. Ellos tienen que vernos a nosotros como allá va el hombre que sabe lo que estoy haciendo. Tienen que verte como la mujer, allá va la mujer que sabe que lo que estoy haciendo no está correcto y es una incomodidad ver a esa persona. Entonces estamos llamados para causar una conmoción en el mundo, en la historia, en la sociedad. No podemos ser cristianos callados, hermano. No podemos ser cristianos inactivos. No podemos ser partícipes del pecado, de todo lo que está pasando en el mundo, en la tierra. Hay un cristiano o una cristiana que ve a un hombre con otro hombre agarrado de la mano y no hace nada. Tenemos que predicarle, tenemos que incomodar, tenemos que hacer algo para cambiar el mundo para bien, porque Dios ama a la humanidad y nosotros como sus hijos somos embajadores de ese Dios que está en el cielo. Dios no va a bajar a la tierra para ordenar lo que está desordenado acá. Ya Dios nos dio a nosotros el Espíritu Santo y tenemos la responsabilidad delante de Dios que como atalayas tenemos que corregir las cosas que no están correctas. Y cuando corregimos lo incorrecto, entonces comenzará a fluir la bendición de Dios para con la tierra y las naciones. Ahí comenzará un avivamiento para las naciones. Cuando empecemos a humillarnos delante de Dios. Y si el atalaya corrige al pueblo, entonces el atalaya librará su alma y el pueblo no será destruido. Y si el atalaya perdona, si el atalaya hace lo correcto, si el atalaya corrige a la multitud, entonces vendrá un consuelo a la tierra, vendrá un consuelo a las naciones. Los países, los ciudadanos, las personas que pululan en las ciudades van a tener consuelo porque los cristianos tenemos una parte indispensable en la sociedad. Somos personas totalmente diferentes a todo lo que la tierra conoce. En la tierra hay bares y nosotros no vamos ahí. En la tierra hay cosas que parecen lícitas, pero delante de Dios son transgresión y condenación eterna. Es decir, que nosotros como cristianos estamos en un mundo que se pervierte, se corrompe, se tuerce, pero tenemos la responsabilidad ante Dios de ser atalayas que corrigen las cosas que están incorrectas para traerlo al sitio derecho. Es decir, los cristianos quitamos la planta para poner una planta nueva. Los cristianos desarraigamos algo para colocar algo nuevo y positivo. ¿Quién más va a corregir al mundo si no es el cristiano? Nosotros somos los que tenemos la palabra clave, hermano. Ni siquiera un policía habla de esta manera.
Ni siquiera un abogado habla de esta manera, hermano, ni ingenieros no pueden hablar, porque cada quien está ocupado en sus propios asuntos de la tierra. Cada quien está ocupado, hermano, en lo que decidió hacer con su vida. Los cantantes están cantando. Los cantantes están ocupados con los contratos, hermanos, de las promotoras discográficas. Las personas que decidieron hacer algo con su vida en la tierra ya están muy ocupados con las cosas de ellos. Pero el cristiano es el único que se ocupa en los asuntos de Dios en la tierra. El único que le interesa si el mundo va mal o bien es al cristiano. Al único que le duele esta tierra es al cristiano y a la cristiana. A este mundo no le duele nadie, ni presidentes, ni reyes, ni monarquía, ni nadie. Cada uno de ellos está muy ocupado en sus propios asuntos y tapando sus propias mentiras, ocultándose de las propias corrupciones que hacen. Pero el único que le importa al mundo entero es al cristiano. Dios te bendiga, Coraima Muñoz. Al único que le importa al mundo es a la cristiana. Este mundo solamente le importa Dios y los cristianos, que somos los hijos de Él en la tierra, embajadores de Cristo, promotores de la fe, personas que tenemos la palabra que pregona, que sana, la palabra que liberta, la palabra que endereza, la palabra que corrige, la palabra que es alimento y aprisco, consuelo, denuedo, paz, gozo, la palabra que sazona, la palabra que es sal, la palabra que argumenta, que sazona la mente, la inteligencia, porque de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Es decir, el cristiano lo tiene todo en sus manos. El cristiano lo tiene todo en sus manos. El cristiano tiene todo: la sabiduría del que la necesita, la salud del que la necesita, la liberación del que está endemoniado. El cristiano tiene la salvación de los seres humanos. El cristiano puede hacer que una persona pase de muerte a vida eterna para siempre. El cristiano puede hacer que un paralítico se levante que tenga 10 años paralizado. Puede hacer que una persona con un diagnóstico de cáncer, el cual no lo puede evitar ni todo el dinero del mundo, como aquel fundador de la marca Apple, falleció de cáncer, joven y multimillonario, y falleció. Pero el cristiano tiene el cambio, la palabra vivida. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Es decir, que el cristiano es la única persona que puede cambiar la tierra solamente con una palabra transformadora y redentora, la cual es en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y no hay cosa creada delante de Él que no haya de ser manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al que un día vamos a dar cuenta. Eso está en Hebreos 4, versículo 12 al 13. Por eso es que el hombre es protagonista de la gloria de Dios en la tierra. Por eso es que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las personas anhelan y aguardan que un cristiano le dé una palabra que transforme completamente sus sentidos para siempre. Hay personas que están esperando una palabra que les sacuda completamente la vida. Hay personas que necesitan una cachetada, hermano, pero de la palabra. Hay personas que necesitan una palabra que les sacude, hermano, todos los malos pensamientos de un solo golpe. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, de que la palabra de Dios viene con violencia hacia el hombre, porque el mundo está en violencia y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces esa palabra es la que saca a los demonios. Los demonios no se van a ir si uno le dicen, por favor, ¿te quieres salir de ese cuerpo? Los demonios se van a ir con una palabra violenta. Sal de ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret y por la sangre de Cristo, y límpiate de esa alma, quítate de allí. Suelta esa mujer años de esclavitud, suéltala. 15 años, suéltala. Así es que salen los demonios. Ellos no se van con un diálogo diplomático. Eso hay que sacarlos, hermanos, de los cuerpos por el poder de la palabra. Entonces el cristiano lo tiene todo en la sociedad. Tenemos la parte preponderante, la prelación de la tierra. Somos tan necesitados y esenciales para este mundo
que es necesario, hermano, que el mundo entero se vuelva delante de Dios, que empecemos a buscarlo como la gente busca la comida en los supermercados, en los anaqueles. Como la gente hace filas, hermanos, para comprar comida, necesitamos buscar a Dios como emergencia, como emergencia. Tenemos que llamar al 911, hermano, y decir: necesito que me mandes un predicador ya a mi casa. Vivo en el condado tal, en la línea tal, en la casa tal, en aquel departamento tal. Estoy ubicado en esta dirección. Mándame a alguien que me hable de Dios completamente, porque ya estoy cansado de los amigos que me hablan del fútbol, del básquet y de toda cosa que no tiene nada que ver con la estabilidad eterna de un ser humano. Esa es la diferencia de un cristiano y cualquier persona natural de la tierra, de que el cristiano te va a hablar de las cosas eternas para tu eternidad, es decir, para todo lo que vas a vivir después de la muerte y cómo vivir el momento temporal de la vida en la tierra. Entonces el cristiano te puede dar el consejo para toda tu eternidad. Entonces vale más que cualquier consejo de la tierra. Una persona puede buscarse a alguien que le enseñe a bailar, pero eso no te va a servir de nada. Solamente vas a bailar algunas horas mientras vivas, algunos ratos. Pero cuando alguien tiene la decisión eterna de darle vida a otro, entonces eso sí vale. Y eso se llama así: sabio es el que gana almas para el Señor. Ese es sabio porque es socio de Dios. Yo no nací siendo cristiano. Yo no vengo de una familia cristiana. Mi madre no, ni mi padre tampoco. Esto yo lo aprendí del camino. Yo lo aprendí a los 11 años. Lo aprendí a los 11 años, pero me convencí más a los 17 años por un milagro de Dios, porque Él intervino en mi vida. Desde aquel momento, todo lo de la vida me pasó a un tercer, cuarto, quinto, sexto, décimo plano. Desde aquel momento, todo lo que ustedes imaginan que a un ser humano se le pueda pasar por la mente, yo me olvidé de todo eso para siempre. Es decir, que la vida para mí dejó de ser lo que yo había aprendido hasta esa edad. Para mí la vida comenzó a suscitarse completamente para Dios. Es decir, que todo lo que había aprendido se me olvidó. Empecé a entender de que había algo mejor que hacer para con mi vida, y eso es la dirección de Dios. Es decir, comencé a considerar de que hacer las cosas delante de Dios era lo mejor que yo tenía que hacer para la vida, para mi vida. O sea, empecé a invertir en mi tiempo solamente para Dios. Dejé de jugar videojuegos, dejé de jugar fútbol, dejé de hacer de todo. Me olvidé de todo. Dejé de pensar en todo. Empecé solamente a pensar en las cosas de Dios. Porque dije, si esto es mi eternidad, yo me voy a dedicar a hacer puras cosas cristianas y a aprender de Dios. Voy a aprender de las personas que predican, voy a aprender de la gente que sabe. Y empecé, hermano, mira, a interrogar a todo cristiano que me encontraba. Y le preguntaba: ¿cómo tú lograste eso? Cuéntame de tu experiencia. ¿Cómo fue la primera vez que hiciste esto? Y así comencé a recaudar testimonios de cómo Dios se mueve en el hombre. Y empecé a aplicar esos consejos y empecé a obtener los mismos resultados que ellos, ya que comencé a recibir una comunicación del cielo para con mi vida que nunca la había tenido. Y desde entonces me dediqué a ser una persona que impacte la vida de cualquier ser humano en la tierra para que se entregue a Dios. Me dediqué a ser la persona que convence a alguien de que Dios es real. Claro, no fue que todo lo quise yo por voluntad. En ocasiones no quería predicar más, en ocasiones no quería llevar la vida cristiana, mucho menos un ministerio, mucho menos dedicarme a la obra de Dios. Honestamente fue Dios que me presionó. Después que Dios me presiona, yo llego al acuerdo con el Señor de que necesitaba librar mis espaldas de tanto